Yendo a la palabra de Dios y pensando en la fe, en el creer, una referencia muy importante que encontramos en las primeras páginas de la Biblia es: creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es una de las primeras eh, referencias que encontramos en las Escrituras. Génesis 15:6, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos una explicación que es más ampliada, dada por el Señor Jesucristo, que a los que creen en su nombre les da el privilegio o nos concede el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Creo que en esta mañana la mayoría de los que estamos aquí tenemos esta bendición, ser hechos hijos de Dios. Hay una diferencia entre criaturas de Dios, que todos somos, y luego hijos de Dios es únicamente aquel que está bajo el concepto de haber creído en Jesucristo. A los que creen en su nombre, Juan 1:12, le dio el privilegio, la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y en el mismo Evangelio de San Juan hay una explicación en el capítulo 2, cuando en los milagros de Jesús dice: y creyeron a las Escrituras y la palabra que Cristo decía. Y en esta mañana tenemos la oportunidad nosotros de tener la Biblia, que es la palabra de Dios, y nosotros podemos leerla, a esa palabra, podemos repetirla, podemos visualizar la palabra y luego entender que esa palabra es para nuestro corazón, para nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a San Marcos capítulo 9. Es la historia de un muchacho endemoniado que su amo va a pedirle al Señor ayuda. En San Marcos capítulo 9 y en el versículo 19. Habían llevado a este muchacho lunático, endemoniado, a los discípulos, y los discípulos no habían podido hacer nada con él. Y aquí vienen a Cristo. Dice así: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo al muchacho. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Y esta es la expresión que quisiera recalcar en esta noche. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu mudo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y yo quisiera que juntos pensemos, meditemos en esta mañana en esta expresión: si puedo, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Ahora, creer no es solamente pensar en una forma positiva, creer no es solamente decir, bueno, yo confieso, porque muchas veces pensamos que podemos hacer declaraciones de palabras mágicas y omnipotentes. Aquí vean bien que Jesucristo funda algunas cosas importantes. Y es lindo la respuesta de este Señor: creo, ayuda mi incredulidad. O sea, hay una contraposición entre el creer y la incredulidad. El creer, hermano, en forma bíblica, en forma cristiana, en forma correcta, en una experiencia personal con Dios. El creer no es solamente un asunto de pensamiento o de sentimiento.
el creer viene como una convicción que el Espíritu de Dios por medio de la palabra despierta, produce, genera en cada uno de nuestros corazones. Salimos a la vereda y hay cantidad de gente que cree en asuntos de superstición, es creer. Hay gente que cree en la suerte, hay gente que cree en las cábalas, hay gente que piensa en forma positiva, diríamos, en ciertos rituales y ceremonias. Y todo esto está muy pegado a nosotros y de repente convive con nosotros. Pero aquí el enfoque que la Biblia nos da al creer tiene que ver, hermanos, con un conocimiento de la palabra. A veces nosotros confundimos el creer como una situación de una esperanza, de un consuelo, de una convicción que me da aliento de vida. Pero el creer, la fe bíblica, la fe de las Escrituras, tiene que estar fundada con el conocimiento. No es que tengamos que conocer la Biblia de tapa a tapa, no. Al menos tener el concepto elemental básico de la fe puesta en Dios. ¿Cuál es el primer concepto que tenemos que entender para comenzar a creer, a andar en ese caminar de fe? Es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es un tema muy sencillo, tal vez tantas veces has sentido desde esos bancos, desde aquí del púlpito, decir, tenemos que creer que Jesucristo es Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo. Bueno, es el asunto primero. Luego, hermanos, de creer que Jesucristo, no es solamente porque ahora viene Navidad y pensamos, bueno, el niño del pesebre o en Semana Santa el Salvador de la cruz. No, no. Aquí lo que nos enseña las Escrituras es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y luego ese creer tiene que ser fundamentado en las Escrituras, porque hay una cantidad de cosas que no van a ser explicadas tan solamente por el creer, sino que tenemos que tener conocimiento, discernimiento del Espíritu Santo. Entonces, la falta de conocimiento lleva a un error de creencia. La falta de conocimiento lleva a una fe que no produce resultados. Y la gente dice, yo creo pero no veo. Yo creo pero no entiendo. Yo creo pero no puedo aceptar ciertas cosas. Casi siempre van a lo trágico, ¿verdad? Yo creo pero no puedo aceptar cómo tanta gente buena parte a la eternidad. Pero ese no es un asunto de creer en Jesucristo, es un asunto de tener discernimiento y poder entender cuál es el propósito con nosotros, con cada una de sus criaturas que nos trajo aquí a la tierra, cuál es el propósito eterno de Dios. Y hermano, yo sé que a todos nos cuesta elaborar la muerte, pero todos al creer en Cristo creemos en la eternidad. Entonces no nos vamos a quedar para semilla, nos vamos a quedar como una muestra. La eternidad en nuestro punto de esperanza y de confianza en Dios. Ahora, vean bien que han pasado tantas cosas que no podemos dar explicación, que se ha derrumbado la fe o el creer o la confianza en Dios, se ha caído. Y de repente a una persona que es más sensible, una situación que la ha traicionado, una decepción, no sé, una enfermedad, una pérdida, puede derrumbarte todo ese equipamiento de la fe. Ahora, cuando hay conocimiento de la palabra de Dios, no es que esto no te afecte, no es que ese desengaño no te afecte, no es que esa situación no te entristezca. Tenés una fortaleza interior. Hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu, en nuestro ser interior, una fortaleza que nos apuntala. A pesar de lo que acontece, todavía seguimos esperando en Dios. Por ejemplo, el personaje que siempre citamos y que nos sirve de mucha referencia es Job. Job creía en Dios. Tenía una familia hermosa, tenía bienes, tenía siervos, tenía un pasar bien económicamente y todo su concepto de Dios lo manejaba correctamente hasta que surge un quiebre, pierde todo esto. No solamente pierde la salud, su bienestar económico, sino que pierde toda su familia, pero no la pierde porque se desintegra, pierde porque murieron todos sus hijos. Pierde porque murieron todos sus empleados, todos sus siervos,
Pierde porque murieron todo su ganado. O sea, todo lo que tiene lo perdió. Y vienen unos amigos a consolarlo a Job. Y la única explicación es, no es que es mala suerte. Job, esto te pasó porque tú hiciste algo que desagradó a Dios. Ahora, reflexionando con la luz del Nuevo Testamento, si fuera a pasarnos las cosas por lo que hacemos, ¿estaríamos en esta mañana acá? No. Entonces ahí tenemos que tener conocimiento, no solamente creer, tenemos que tener conocimiento. ¿Por qué estamos en esta mañana participando de un culto? Y nuestra expresión bíblica es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces a esa fe hay que darle conocimiento. Ahora, Job tenía un conocimiento no escritural como tenemos nosotros. Tenía una revelación de Dios a su vida, a sus convicciones personales. Y cuando pierde todo Job, ¿verdad? Cuando pierde todo. Y a mí me llama mucho la atención, cuando los amigos llegaron a hablar con Job y a explicarle, vio que siempre nos encontramos con gente que quiere darnos una mano en lo que nos está pasando. Y hay algunos que a veces de ayudarnos nos entierran, nos sepultan. Ay, siento un dolor. Ah, a mi abuela también le pasaba y a los 2 días murió, ¿verdad? Entonces, gente que quiere ayudarnos o gente que nos da indirectamente. Bueno, los amigos de Job pasó lo mismo. Vinieron y cuando vieron tan grande calamidad, me llama la atención que la Escritura dice que estuvieron 7 días frente a Job sin decirle una palabra. Decir que no tenía ningún clonatén ni diazepam, ¿verdad? Para tomarse porque estaba allí despejado Job frente a su amigo y no podían nada, no tenían nada que decirle porque veían toda la situación de Job. Yo pienso que no solamente lo que había perdido, sino el estado físico, todo el estado emocional de su rostro, tantas cosas. Ahora le hablan, le explican, pero en ningún momento Job pierde la fe. En ningún momento. No es que no duda, hay momentos que algunas situaciones les confunden, pero no pierde la orientación, no pierde el rumbo. De su boca vos ves que no salen palabras que puedan indicar que está desconfiado, inseguro en Dios. Job se mantuvo. ¿Y cuál es la experiencia de Job? ¿Es que hay una fe que se puede derrumbar y otra fe que se puede sostener? No, no, no. Aquí fundamentamos. Hoy en el Nuevo Testamento decimos un conocimiento de Dios, pero una experiencia personal con Dios y lo que nos puede sostener en los momentos de mayor adversidad. Ahora, este hombre, vean bien que la situación de este muchacho le había llamado la atención. Dice que le venía como un estremecimiento, como una convulsión, y en cualquier situación que estaba cerca del agua se caía en el agua, se caía en el fuego, y esto acontecía con cierta frecuencia. Y él no tenía explicación para que esto que acontecía, pero tampoco tenía una confianza en Dios. Y su corazón se había llenado de incredulidad. Su corazón entendía que había algo que le impedía creer en la gracia de Dios. Pero qué bueno que Jesucristo llegó hasta su casa, lo encara al hombre y la pregunta es, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Y vamos a partir de esta base. Nos pueden pasar estas situaciones. El conocimiento de Dios nos va a sostener, no nos va a solucionar los problemas, ojo. Porque a veces nosotros lo que queremos es que estemos siempre contentos, que no nos falte nada, que a nuestros hijos le vaya todo bien. Sí, bárbaro, todos son buenos deseos. Pero no pensemos que eso es bendición de Dios. Eso es complacernos a nosotros. En su bondad, que alcanza tanto, eso Dios nos concede a nosotros. Pero ¿cuál es el asunto? En medio de situaciones que yo no pueda manejar, en medio de situaciones que no puedan ser asimiladas por mi cabeza, yo igual confío en Dios. Y esta es la lección que sacamos de Job. Yo igual confío en Dios. Casi siempre enfatizamos más lo que viene después de la confianza que la vivencia durante la confianza.
cuando en la adversidad Dios trata con nosotros, la vivencia nos enriquece y nos da crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué puede pasar con la falta de conocimiento? Y vean bien que en el Nuevo Testamento encontramos explicaciones de Cristo que son muy detalladas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la persona que en un determinado momento, o en el caso de el muchacho fue liberado de ese poder de las tinieblas? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con los endemoniados gadarenos? ¿Qué pasó con la multitud que seguía a Cristo por los panes y por los peces? No llegaron a la vida eterna. Entonces, hermanos, la fe, el creer, nos ayuda en el diario vivir. Pero no perdamos la visión. Nosotros nos proyectamos, sí, a vivir bien, confiando en Dios, pero a asegurarnos la vida eterna, ¿verdad? Y ese es el conocimiento que traen las Sagradas Escrituras. Ahora, la incredulidad puede hacernos sentir a veces también que no somos merecedores del favor de Dios, ¿verdad? No solamente la falta de conocimiento, sino sentir que no lo merezco. Y ahí aparece algo que a veces nos afecta mucho, que es la culpa. ¿Cómo Dios me va a bendecir si yo hice esto? ¿Cómo Dios va a intervenir en mi vida si yo en determinado momento hice lo otro? No sé. Aparece, y eso va a aparecer y apareció, va a aparecer y seguirá apareciendo hasta que Cristo venga. El asunto es, hermano, no es por mérito propio. No es por un beneficio que yo me lo merezco. No es porque yo le di de comer a un pobre que Dios tiene un compromiso de hacer algo conmigo. No es porque mi corazón es bueno, porque a veces nosotros nos catalogamos como buenos y tenemos buen criterio. Creo que tenemos que tener buena autoestima, pero catalogarnos como bueno, casi perfecto, que yo no le hago mal a nadie. Siempre digo la ilustración. Es igual que cuando vos vas a un sepelio y estás frente a una familia y estás despidiendo al que partió a la eternidad y alguien se acerca, a la esposa o un hijo, nunca tuvimos un sí ni un no. El sentimiento te lleva a borrar todos los líos que tuviste durante la vida con esa persona, pero estás negando la realidad. Entonces, hermano, nosotros no merecemos, y esto te lo especifica bien claramente Isaías en una revelación. Nosotros no merecíamos, pero no es que seamos cualquier cosa, no es que Dios nos desprecia, no es que Dios no nos quiera, no, es que no merecíamos porque hemos vivido o estuvimos viviendo separados de Dios. Pero sabés que antes que nosotros existiéramos, Dios había planeado algo, dar a su Hijo Jesucristo, para que no fuera por mérito propio, sino por pura gracia y misericordia de Dios. Ahora, el que yo no merezco me genera culpa, ¿verdad? Y de repente hay gente que acepta lo que le pasa porque hizo tal cosa o tal otra. Y hermanos, pero ahí se nos enreda un poquito el Evangelio, porque el Evangelio pone por encima la gracia, la bondad de Dios. Y no es que vamos a hacer de la gracia un libertinaje o un desorden, sino que la gracia acompañada de conocimiento da o genera en nosotros una vida cristocéntrica. Cristo es el centro de mi vida. Y a esta altura tenemos que decir, hermanos, que cuando entendemos la salvación, la gracia de Dios, ¿verdad? Y tenemos conocimiento, el creer, la fe, el tener fe en Dios, va acompañado o genera o se alista con otra forma o otra opción de vida que es la obediencia. El creer y la obediencia son dos cosas que van paralelas. Porque también aparece, hermano, que yo no merezco, que yo hice cosas que Dios no puede pensar en mí. Bueno, eso tenemos que solucionarlo. Pero luego, a pesar de eso que pensamos y solucionamos, tenemos que entender que mi fe tiene que ir junto con la obediencia a la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento
Jesús, por ejemplo, enfatiza algo, la obediencia a las ordenanzas, a los mandamientos. Y dice que la obediencia es mejor que los muchos sacrificios. ¿Y qué simboliza esto? En el Antiguo Testamento, para expiarte, limpiarte, sacarte, librarte del pecado, tenía que ofrecer un sacrificio. Tenía que derramar sangre de algún animal. Si tenías dinero, bueno, distinta clase de animal. Y si aún eras tan pobre, podía ir al monte y juntar unas palomas y sacrificarlas. O sea, la vida de un ave o de un animal, la sangre de esa ave, de ese animal, era lo que nos limpiaba o lo que limpiaba en el Antiguo Testamento. Pero si aún eras tan pobre que no tenías ni eso, bueno, juntá un poco de harina, hacé una torta, amasala, cocela en las brasas y trae esa a ofrendar a Dios. O sea, hay opción para todos, para el rico, para el del medio, para el pobre, para el más necesitado. Todos podemos presentarnos delante de Dios. Ahora, ¿cuál es el asunto? Vos podés ofrecer decenas de animales, podés ofrecer decenas de tortas, pero si no lo haces como convicción, ese sacrificio no sirve para nada. ¿Y qué nos quiere explicar aquí en la modalidad del Antiguo Testamento? Que tiene una importancia, no lo que sentís, ojo, es lo que tenés en el corazón. Y Cristo lo explicó más claramente, en una forma distinta al dar la ofrenda. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios y había ofrendarios en el frente, unos recipientes en el frente, cada uno pasaba y dejaba su ofrenda y volvía a su asiento. O sea, ¿verdad? Se hacía una fila, se depositaba allí en el ofrendario, se iba al asiento, se sentaba, participaba, agradecía en tu corazón. Ahora, Cristo nos hace una reflexión. Si cuando yo traigo la ofrenda y voy a depositarla en el ofrendario, y ahí en mi corazón aparece que yo tengo algo con el prójimo, contra una persona, Jesús me da dos ordenanzas. Primeramente, que detenga mi ofrenda, que no dé mi ofrenda, que la reserve, que la mantenga por unos momentos. Y la segunda ordenanza es que yo vaya y me reconcilie con el prójimo y luego yo venga y deposite mi ofrenda. Pero vean bien que parece que no tuviera andamiento ofrenda con reconciliación con el prójimo. Pero Cristo no está hablando de la ofrenda como un elemento allá aparte y la reconciliación con el prójimo como otro. Está hablando del corazón, lo que tenés del corazón. Y aquí reenfatizamos la verdad de Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, del cual mana la vida. Y yo no sé si vos te das cuenta hoy observando con personas, no es que alguien esté moribundo, no, de alguien que no le fluye la vida. ¿No te preocupa una persona amargada? La famosa frase, ¿tiene todo para ser feliz? Y no disfruta. La amargura. Una persona con resentimiento. ¿Viste que habla 5 palabras y larga un chorro de veneno? En serio, habla una palabra e inmediatamente suelta veneno. ¿Qué hay adentro? Eso tiene que ver con el corazón. No sé, cosas que se sostienen en el tiempo. ¿Verdad? Que no pueden reparar, que no pueden perdonar, que no pueden sobreponerse. No sé, a veces parecen situaciones tan simples. Para nosotros siempre es simple, para la persona que lo vive eso es muy grande. Entonces eso tiene que ver con actitudes del corazón. El simulacro, ¿verdad? El simular. Hola, ¿todo bien? Pero vos sabés que hay un proceso interior. Que no. Entonces Cristo aquí enfatiza, cuando depositamos la ofrenda, no es el dinero, no es la ofrenda, no es ese acto, es el corazón. Porque Dios bendice, no porque yo esté aquí sentado y venga en esta tarde, en esta mañana,
o dé la ofrenda. Dios bendice cuando ve la actitud de mi corazón. Porque eso es la importancia que la Biblia da, ¿verdad? Y aquí cuando estamos hablando de creer, de fe, es ayuda a mi incredulidad, es cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón. Tenemos que tener conocimiento, pero también tenemos que quitarnos esa culpa, ese remordimiento, eso que yo no merezco. Ahora, cuando este hombre le dice ayuda a mi incredulidad, vean bien que Jesús inmediatamente, en el versículo 25, reprendió al espíritu inmundo del muchacho, ¿verdad? Y quedó libre. Y hay una recomendación, para luego continuar, pero para cerrar esta parte, que Jesús le dice, hay cosas que sí suceden con oración, pero hay otras situaciones más profundas espiritualmente que van acompañadas de dos cosas, la oración y el ayuno. Y creo, hermanos, que en estos días, cuando hay tanta incertidumbre, y cuando se nos pasa una semana y nos pasa un mes y seguimos con eso en el corazón, que sí, que no, que tal vez, que quizás, y se va y vuelve. Y vos ves que y nosotros vemos que con la oración no hemos logrado sobreponernos. ¿No será tiempo, iglesia querida, que nos detengamos y tengamos que esa oración añadirle algo, un tiempo de ayuno para poder vivir esa vida abundante cristiana? Por ejemplo, me preocupa, hermano, y lo comparto con todo mi corazón, la cantidad de gente, cantidad no, un grupo de hermanos en nuestra iglesia, que viven con una constante preocupación. El problema no es la preocupación, porque hay una cantidad de factores que nos preocupan, que nos hacen pensar, que nos desvelan, hay momentos, hay circunstancias, hay tiempos en la vida. Pero que la preocupación lo incorporemos como un elemento del diario vivir, eso es problemática, hermano. No podemos nosotros venir llenos de preocupaciones y cantar. ¿Cómo te sentís? Un poco más aliviado, pero salís a la puerta y la preocupación se te sube a los hombros de nuevo. No es que tenemos que vivir despreocupados, así, no, pero tenemos que entender que la vida cristiana es una vida plena en Cristo. Es una vida profunda en Cristo. Sacá la cuenta de 7 días a la semana. Hacer un equilibrio. ¿Cuántos días viví vida plena y cuántos días más o menos? ¿Y cuántos subsistí? ¿Y cuántos hinchás para no aflojar? No, tiene que haber un equilibrio. Porque Cristo nos dice que vino para darnos vida y vida en abundancia. Hermano, no es que yo tengo una super fe y a mí me va todo bien y yo prosperé económicamente y yo tengo bienes y yo estoy contento y yo como todos los días y la salud a mí, sí, bárbaro, gracias. Pero es más que eso. No nos conformemos con 4 elementos plenos en nuestra vida. ¿Y qué pasa con la vida de Cristo? ¿Qué pasa con la pobreza espiritual? ¿Qué pasa con la falta de discernimiento? Hermanos, cuando tenemos conocimiento, cuando nos libramos de la culpa o del no merezco y empezamos a guiarnos por una convicción y la palabra y el Espíritu de Cristo operando en nosotros, ahí viene esa vida inmediata. Pero no nos olvidemos que a veces la oración tenemos que acompañarlo de ayuno. Pero el ayuno no es una dieta, abstenerse de comer. Ayuno es dedicar tiempo a la oración. Y a veces hasta nos cuesta en determinados momentos el tiempo de oración y de comunión con Dios. Volviendo a la convicción, a la convicción de fe, porque esta es la descripción que da Hebreos 11.1, convicción y certeza. La fe, el creer te trae convicción y certeza. Pero la convicción y la certeza tenemos que mantenerla en el tiempo.
Porque en un determinado momento nosotros nos sentimos animados, el entorno nuestro nos favorece, confesamos, declaramos, anunciamos, pronunciamos, decimos. Y después cuando volvemos a la realidad nos comenzamos como a desinflar, nos comenzamos como a decaer. Y sí, es humano dudar. No, pará. No podemos vivir sin una convicción, sin una certeza de fe. Porque el versículo 6 de Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que a veces, no sé si te ha generado una incertidumbre, cuando alguien te pide que ores y uno intenta decirle, bueno, vos también con tus palabras repetirlo, y la persona queda con los ojos abiertos y no menciona, no invoca el nombre de Jesús. Vos no sos un curandero, no somos alguien que le estamos haciendo algo mágico. Si la persona no confiesa, si la persona no reclama, si la persona no se presenta, le podés, no sé, orar toda la tarde, echarle aceite, no sé, hacerle una descarga eléctrica, pero es un asunto de adentro del corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo mismo cuando pedimos una vecina, sí, pero nuestro primer compromiso, le hablamos del Señor. Porque si mañana ella no sabe que nosotros oramos y que el Señor se glorificó, ¿a quién le va a dar la gloria? ¿A un curandero? ¿A Dios? ¿A un santo? Entonces, que la persona tenga convicción, porque sin fe es imposible. Yo entiendo, hermano, que no ha sucedido veces que en esa inmensidad de la gracia de Dios hay personas que han sido sanadas sin que la persona declarara confesar algo. Pero en lo posible, vamos a orar para que esa persona pueda entender, pueda, aunque sea generar la expectativa. Porque no es si creo o no creo. El asunto no es en la mente, el asunto no es en el pensamiento, el asunto no es en mi vida. El asunto tiene que ver con el corazón. Yo puedo estar lleno de duda, pero marco algo bien abrupto ahí, freno, pongo una señal. Señor, yo creo a pesar de todo lo que me está sucediendo. Yo confieso tu gran misericordia y tu gran amor. Y es lo que pasa con este hombre. Creo, ayuda mi incredulidad. Vean bien que la confesión es creo, ayuda mi incredulidad. A veces, hermanos, que nuestro pensamiento se va que tenemos que tener todo resuelto, todo tenemos que estar en paz, en armonía, en quietud. Sí, es buenísimo todo eso. Pero a veces en medio de la gran tribulación, en medio de grandes situaciones de desesperación, podemos alcanzar la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Ahora, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Si puedes creer. No nos olvidemos que el creer hoy puede ser un inicio de creer. Pero ya mañana nosotros somos responsables de tener más conocimiento de la palabra de Dios. Entre hoy y mañana tenemos que tener un tiempo para comenzar a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y parece algo tan reiterativo, fanático. Tenemos que creer la palabra para que nuestra fe se desarrolle. Tenemos que entender en la lectura bíblica que la gracia de Dios nos alcanza. No es que merecemos, no es que seamos buenos. Ay, ahora ando mejor porque Dios me escuchó. Eso es tu pensamiento, pero no es lo que dice la Biblia. Su gracia nos restaura a una íntima comunión con Dios. Y tercero, es tan lindo vivir con una convicción que viene del cielo y con una norma clara. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y volvemos a lo que citábamos al principio. ¿Sabes cómo se sostuvo Abraham en los momentos más difíciles? ¿Sabes cómo vivió el COVID-19 Abraham y Sara? En medio del desierto, mudándose los días. No tenían tapaboca, no tenían nada, ¿verdad? Ni alcohol en gel, sino que con todos sus bichos y sus criados viajaban, se mudaban. ¿Sabes cómo se sostuvo en medio de la situación crítica? Como viendo al invisible. Y eso es un asunto de fe y de convicción.